Bueno, complace, don Juan. No, debe no, ser turno a mí, usted, por usted favor. le va a dar, Sí, usted le va a dar la sí, bienvenida a don sí. Fafa Taveras. Yo quiero darle la bienvenida a don Rafael Fafa Taveras, que nos acompaña esta mañana. Yo estoy como niña con juguete nuevo y no de la vieja Belén. Dirigente del Partido Revolucionario Moderno, excomandante constitucionalista, una persona que desde el punto de vista de la vista mía, podemos ponerle un hashtag en negrita, con asterisco, subrayado, como uno de los que en República Dominicana hizo lo que le tocó en ese momento y no le pasó factura a la patria. Bienvenido, sea usted. Son casi 6 décadas ya. Gracias por ¿Verdad? esa Porque en el 59 ya tú andabas caliente. Ya andaba rututeando. Son 6 décadas, ¿no? Yo llegué en el 58, en noviembre, a la universidad, a la Facultad de Derecho. Y entonces, imagínate, la universidad era un centro de élite, había que ir hasta con corbata y saco todos los días. Ajá. Y era un núcleo básico de la sociedad. Y entonces, antes de los 2 meses, llegó la noticia de que Fidel Castro había hecho salir a Batista, huyendo de un dictador, y uno comenzó a oír también los acontecimientos que pasaban en Cuba. Esta generación de la que yo soy parte tenía un desafío, no podía escaparse al impacto tremendo que produjo aquel hecho, sobre todo cuando en mi caso una chica de la que era compañera mía me invitó al embajador y yo encontré a Batista ya riéndose con un grupo de dominicanos hablando ahí. Es decir, eran cosas ¿Te que... tocó entonces ver a Batista personalmente? Claro, ahí. Entonces, cuando tú veías eso y seguías escuchando las denuncias de Cuba, mire este bandolero cómo está aquí protegido. Aquí tenemos el peor de los gobiernos y sin embargo, yo vi a Pérez Jiménez, vi a Batista y también estaba Perón aquí. Este era el refugio de los derrotados. Y siguiendo ese curso, cuando viene el impacto de la expedición del 59, había que ser un hijo de puta para tú ser indiferente al hecho de ver ahí. Y sobre a todo esa siendo un masa estudiante inmensa. universitario. Entonces, en el fondo, yo dije, yo no escogí la política, a mí se me impuso la política. La realidad Porque política uno no podía del momento. escapar al impacto que representaba. Tú ver morir a una élite internacional y de dominicanos por venir a quitarte de encima una dictadura y que tú fueras indiferente. No, eso no era posible. Entonces yo fui atrapado por ese hecho. Y Además, en el 60 tú entonces formaste parte del movimiento en clandestino. el mismo 14. 59 yo tenía un vínculo especial con la Iglesia Católica, porque a mí me rechazaron 2 veces para ser cura. ¿Te rechazaron? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué le dijeron en ese momento? Era demasiado izquierdito. No, matrimonio legal, en esa época era muy exigente. Y mis padres no se casaron nunca por la iglesia. Ah, que Entonces me rechazaron en 2 ocasiones. Pero yo tenía una buena relación con ellos. Y en el 59, con ese ambiente que se creó, coincidió con las vacaciones de los seminaristas. Y entonces con los seminaristas, nosotros desarrollamos un movimiento que se llamó Acción Clero Cultural. Y ahí estaban un conjunto de curas y de jóvenes. Murió uno de los seminaristas, ¿no? Lo mató la tiranía. A 2. 2 fueron. A Luis Ramón Peña González de La Romana, Papilín, que era muy activo. Papilín. Y Mariano García de Moca. Murieron allá en ese proceso. Pero nosotros construimos una unidad operativa que también se nutrió de un hecho. Minerva Mirabal, habían 2, Ezequiel González y Pachico González, que eran parientes de ella y eran mis compañeros. Y ella era la que también nos impulsaba y nos orientaba. Es decir, yo soy fruto de esa época. Y le doy un reconocimiento a que yo no escogí este camino, me lo impuso la vida. Pero la fortuna de tener una relación con Minerva y de venir en esa época de las filas cristianas, nutrió en uno valores que siempre permanecieron. Y yo le agradecí mucho al origen esa visión. Entonces, yo fui un prisionero de la realidad a partir de ahí. Y la historia más reciente, muchos de ustedes la recuerdan, pero vamos a aterrizar en el momento coyuntural, porque con Fafa se puede hablar 1 hora o 2,
de la historia del país y de su proceso político y de lo que es de sus actuaciones. Pero bueno, perspectiva política en este año 2019 que ya arrancó y arrancó con fuerza, Fafa. Sobre todo, don Fafa, tomando en cuenta la posibilidad de una reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente y cómo esta oposición y los distintos grupos políticos de la oposición están de alguna manera poniéndole el juego fácil al presidente Medina. Lo primero es que la mayor parte de nuestros políticos no advierten que estamos en un momento trascendental de cambio globalmente hablando. Yo he expuesto el tema de que estamos ante la renovación de la hegemonía global. Estados Unidos gobernó 100 años desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta hace poco, controlando el mundo. Toda la devastación de Europa ellos la reconstruyeron y la de Asia con las dos guerras. Y eso le convirtió en una fuerza hegemónica económica en el mundo. Surgió el comunismo después de la Segunda Guerra y Estados Unidos tenía un pretexto ideológico: parar al adversario para tener licencia y meterse en el mundo entero. Hace 25 años no hay enemigo y Estados Unidos no tiene la justificación de actuar como antes, y además cometió el error de presumir que su poder era insólito y él facilitó el desarrollo de China, invirtiendo en China cuando ellos dieron una apertura. Y ahora le están pasando la Hay factura. ahora un problema. Sí. No tienen la bandera de los enemigos para meterse. Se ha creado un solo mercado y en ese mercado lo que se impone es la competitividad. Y Estados Unidos se quedó atrás. Europa, que era un instrumento de ellos, controlado por la OTAN, el propio Trump dice, pero ya no hay razón, porque eso era para parar a los comunistas y ahora Putin es amigo de él. Ahora solo le cuesta Entonces, dinero. desde ese punto de vista, fue a Europa y le dice a los europeos, si ustedes quieren tropas, páguenlas. Y le dice el tigre de Francia a él, miren, nosotros queremos una tropa propia para defendernos de China, de Rusia y de ustedes. Entonces, ha perdido el control y la hegemonía del mundo Estados Unidos, mientras crece ese amenazante nuevo poder. Tú sabes lo que es plantearse un tren y que la nueva ruta de la seda de Pekín a Berlín, 20.000 kilómetros, en el mismo tiempo que Rusia es la que abastece de gas a Europa. Es decir, que hay una articulación económica impensada porque China, India y Rusia estaban junto con Brasil en el BRIC, pero ellos tres siguen y son el 40% de la población del mundo. Y además de ese control creciente del mercado sobre Europa, se han abierto al mundo. Es impensable que en América Latina 19 países tuvieran relaciones con China en la época norteamericana. Insisto en esto porque la gente no se da cuenta que estamos ante el relevo de la hegemonía norteamericana. Bueno, pero con eso todas que las tiene que ver consecuencias. con los planes de continuistas del presidente Medina, Y ahí que se tú- atribuyen al presidente. Sí, pero porque- ahí tú tienes entonces que junto con esa decadencia se ha desarrollado la tecnología y la comunicación como a dos niveles muy grandes. Y desde ese punto de vista ya no hay secreto. Hay un agente que yo digo subversivo, que es la transparencia, y eso entonces, ahora sin excusa, ha hecho que la corrupción aparezca como un fenómeno de interés global. Mira lo que pasa en América Latina. Y viendo ese cambio, yo entiendo a Danilo Medina. ¿Tú te imaginas que Danilo tiene seguro mucha perturbación? ¿Cuál va a ser mi destino después que yo deje el poder? Y en función de esa legítima preocupación, personalmente hablando, él tiene el hecho de 17 presidentes de América Latina presos o camino de encarcelarlos, incluida la situación de la expresidenta de Argentina, que está amparada en el privilegio de ser senadora para no ir a rendir cuentas. Pero ahora 3 presidentes de El Salvador, uno muerto, uno preso y otro exiliado. 4 en Guatemala, incluyendo 2 vicepresidentas, sometidos a esa revisión. Lo que está pasando en Perú, que son las más recientes en Perú y en Ecuador, el sometimiento de la tierra de Argentina y ver lo que está pasando en Brasil. Ajá, y una empresa que vivió aquí, que tenía su dirección aquí, que está relacionada con esos procesos, que la tenía en el palacio sumando. Entonces los dominicanos dicen que eran una relación pura y transparente con ellos.
¿quién se lo va a creer? Entonces Danilo tiene una legítima preocupación. Hay que rendir cuenta. Él puede detenerla, puede contener las informaciones un tiempo, pero él sabe que hay que rendir cuenta Pero ya. hay también en Don Fafa, con esta preocupación del presidente Medina, hay también una situación interna en su gobierno y en su partido que de alguna manera él le está sacando ventaja a eso, porque mientras el grupo del presidente Fernández está preocupado por el tema de la posibilidad de la reforma constitucional, el presidente Medina tiene todas las posibilidades de hacer lo que él quiera. Mira, no ¿O no puede es así? hacer lo que él quiera. Esos tiempos se acabaron. El poder creaba la ilusión de la omnipotencia que no existe hoy. Danilo tiene algunas opciones. Primero, insisto, entiendo su preocupación personalmente legítima de preguntarse, ¿y para dónde yo voy si dejo el poder? Pues está viendo para dónde vamos. Entonces se va a quedar para siempre en el poder. ¿Cómo? Entonces se tendría que quedar para siempre. Él tiene una opción. Como una vacuna. Ver ahí. si se queda en el poder para prolongar su impunidad o negociar con el que venga que le asegure su impunidad o hacer lo que está haciendo y que la gente no advierte todavía. ¿Tú recuerdas 1978 cuando Balaguer fue derrotado? Sí, claro. Balaguer le robó 4 senadores a la oposición para tener una mayoría en el Senado que era la que decidía sobre la justicia. Danilo está repitiendo esa historia. En ese encuentro de la renovación de la Suprema, Danilo va a asegurar la misma protección de Balaguer, poniendo ahí, porque ellos son los que deciden, jueces que le garanticen a él la tranquilidad de que la justicia no va a ser un instrumento para someterlo. A los ojos del país estamos asistiendo a esa preparación. Él no renuncia a seguir haciendo campaña de permanencia, pero el paso seguro de él es asegurar una justicia que no le persiga. Y eso es lo que vamos a asistir. En un momento en que el país sabe que la justicia no sirve, que este país necesita un pacto para tener una justicia creíble, y Danilo, en nombre de su situación personal, lo que está es consolidando la degradación de la justicia al convertirla en un instrumento de los que mandan, no en un poder real del Estado. Es un poder sumiso a los que mandan. Ese es el cuadro del país. Y yo te digo que en ese marco, este no es el pueblo de hace 5 años. La gente te dice, hace falta un líder en una visión equivocada de creer que esta es la época de los lideratos. Y te recuerdan a Peña, que llamaba a la gente y se organizaba. Es que la situación en la que Peña operaba, hoy no opera. La gente en la época de Peña no tenía acceso a información. Era un pueblo desconocido. Peña tenía un monopolio de la información y los líderes de esa época. Yo estaba en Nueva York, yo vivo contándolo un jueves y Peña me dice, comandante, vamos para Santo Domingo el sábado. Y yo, ¿está bien? Y delante de mí él llama a los dirigentes del PRD para que convoquen un mitin para el domingo, un jueves. Y yo vengo. Ni siquiera le pregunté por qué tú lo estás convocando. Y yo participé. Toda esa multitud. Y él vino para contarle lo que él habló con Mitterrand, con Olof Palme, con Felipe González, con sus amigos norteamericanos y cómo el PRD estaba insertado en una nueva corriente, que eso se transfería en un poder interno. Y los PLDistas se fueron a reproducir el cuento de Peña Gómez. Hoy, cuando se encuentra cualquier muchacho con un dirigente, con la información que tiene, le dice al líder lo que él cree que hay que hacer. Este es otro pueblo. Y la gente cree que porque hay mucha distribución de recursos y de tarjetas, Danilo tiene con qué engañar a este país. El que no advierte ¿Tú descartas la dimensión del posibilidad de que pueda hacer otra reforma de la Constitución? Pues todo el mundo dice que sí. Que el Yo te presidente- digo, ojalá la hicieran, porque eso va a radicalizar el proceso. No es verdad que el cambio de la Constitución va a legitimar, sabiendo uno la prostitución de ese cambio, que ellos sigan. Eso va a propiciar una agudización de la lucha. Pero él está trabajando en todos los campos, por eso quiere obtener la justicia. Sigue hablando. Yo no creo que encuentren fórmulas de tener los votos, pero si lo tuvieran, no creo que eso es garantía que no sea para polarizar la sociedad. ¿Y cómo conseguirían esos votos? Del PRM, que tiene más de medio centenar de legisladores, ¿cuántos ustedes creen que lo comprarían? Yo te digo, hay una degradación de la política, Juan Bolívar. La política es el más grande servicio de la humanidad. Tú buscar el apoyo de la gente para tú hacerte responsable de su vida.
pero se ha degradado en el más rentable de los negocios. Sí. Y desde ese punto de vista, ahora que se está cuestionando el uso de la política para aprovechamiento personal, pero lo que tienen en la cabeza los políticos, nuestros y ajenos, es que el que llega a la política tiene una oportunidad. De resolver sus problemas Y de ese personales. punto de vista ha liquidado la noción de servicio de la política, que ahora comienza a plantearse. Y desde ese punto de vista, a mí no me sorprendería la degradación de decenas de tigres que le dicen 30 millones para ti y una jipeta. Lo van a pensar. Y es verdad que están ofreciendo 30 millones. Eso es lo que se dice y yo creo que es poco, porque ellos están dispuestos a pagar lo que le pidan. Pero aún así no es fácil. Pero yo te digo, si lo hicieran, yo me alegraría que lograran eso, porque estoy consciente que eso va a polarizar la sociedad a un nivel en lo que no va a ser posible. ¿Tú sabes por qué? Porque el Estado no tiene la sumisión que tenía antes en todas sus instituciones ni en la población. Aquí hay unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional, que son dos instituciones. Sus miembros no son ciudadanos, no pueden votar y no pueden quejarse, pero la mayoría saben lo que está pasando Y les o pagan afecta, las sí. consecuencias. Ni siquiera la unidad militar podrá mantenerse en este país si se impone un cambio en la Constitución. Yo lo he dicho, creo y predico que en este tiempo podemos entendernos sin pelear. Basta con que nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer. Pero el gobierno no puede. ¿Dividiría el PLD un proyecto de reforma a la Constitución, dada la que Leonel Fernández jura y perjura que no tiene regreso su proyecto? Pero la pregunta es, ¿cuál sería el destino de Leonel si se queda callado o inútil frente a eso? ¿Tú sabes lo que es desaparecer en el marco de la cobardía y de la irresponsabilidad? Porque él ha creado una imagen de que él, como tú dices, no tiene retroceso. Pero él se presenta ahora también como la víctima, como que Dani lo me está haciendo. Está bien, entonces pregunta si se le imponen. Es un problema de ellos, pero yo Y creo... sus diputados lo decían la semana pasada que había Así toda es, una así situación. es. Pero yo te imagínate que Danilo soborne el Congreso y tenga una mayoría a su favor. ¿Cuál va a ser la reacción de la población? Y en su propia fila, porque en el PLD hay mucha gente que entiende lo que pasa y no va a ser causa común con ellos. La continuidad de Danilo no tiene ningún elemento de unidad, sino de atomización y de radicalización del país. Y esa posibilidad tiene algún freno, ¿y quién lo tendría? Los partidos de la oposición, tomando en cuenta toda la atomización, todas las dificultades, todos los intereses diversos que tiene la oposición, aunque coincidan todos en no modificación constitucional. La oposición tiene un desafío. Miren, dicen que va a haber un día donde se escogerán los candidatos en octubre. Va a haber unas primarias. Y ahí tú ves que la batalla de los partidos está puesta en esa primaria. La mayor parte de los partidos está de espalda a la población. Están trabajando en cómo se distribuyen internamente ellos y cómo organizan ese proceso en lo que ese evento de octubre permita que tú salgas ganando. Con la visión de que tú puedes invertir en la política cualquier cosa y tú lo recuperas. La mayor parte de la gente vinculada a la política hoy está por esa demanda de ese encuentro de octubre, está pensando en cómo lo organiza. Yo tengo una batalla interna diciéndole a la gente de nosotros, volver al pueblo es el único camino de volver al poder. Y volver al pueblo es que estos partidos se pongan al frente de la demanda creciente de una población. Bueno, hay la oposición y particularmente el PRM que auspició esa ley de partidos cayó tal vez en un gancho porque al fin de cuentas remitió para finales de año, porque en octubre y en lo que se cuentan los votos y se proclaman y pasa la resaca será noviembre y casi ya la Navidad. Es decir, y hay elecciones en febrero, municipales, entonces esos partidos de oposición van a pasar una buena parte del tiempo, eso que tú dices, bregando adentro, luchando entre ellos, sin enfrentar la realidad del resto. Yo digo que el destino de la oposición está en que entienda que su camino es ganarse la confianza de la gente, convirtiéndose en el abogado de sus problemas.
Yo le pagué a un periodista de Santiago para que me hiciera un reporte de 2 días de todos los medios de Santiago acerca de denuncias o de acciones de la población reclamando, haciendo reclamos. Y me respondió un miércoles y un jueves 46 denuncias o situaciones. Ninguna de esas estaba asociada a la participación en palabra, ni de un regidor, ni de un candidato a diputado, ni de un diputado en funciones. Es decir, hay una creciente demanda de la gente y los que quieren el voto de ellos todavía están de espalda a esa situación. Tú sabes el volumen de denuncias que hay en la sociedad y tú ves a los que aspiran a que ser reconocidos por ella encabezándolo al frente. Bueno, entonces tienen razón lo que dicen que la oposición es floja en el país, que no tiene el Nuestra vigor necesario oposición para enfrentar una maquinaria de no. poder como la que ha montado el PLD. Yo digo que hay una realidad que la gente no la valora. Los procesos se desarrollan a pesar de la visión de la gente y de los grupos. Este país no resiste una continuidad de un proceso como este. Teniendo un solo mercado en el mundo y que se impone la competencia, este país no tiene capacidad competitiva, porque aquí no le agregamos valor a nada. Y desde ese punto de vista, cada día el gobierno gasta más, producimos menos. Cada día consumimos más y exportamos menos. Y tú acumulas sobre eso los préstamos para compensar. Bueno, el Eso año es imposible. pasado Eso es imposible. fue 11 millones de dólares por día que se endeudó el Estado. Eso es imposible de mantener. Si esta sociedad camina a un desastre, si no nos entendemos para evitarlo. Yo soy de los que predica que podemos evitarla si logramos entendernos en 5 puntos. Pero Aquí no hay mírenos, seguridad. Fafa, antes que usted enumere esos 5 puntos, yo creo que el Partido Revolucionario Moderno tendrá gran protagonismo y responsabilidad en lo que pueda ocurrir desde aquí hasta las elecciones de congresionales y municipales de febrero próximo, del año próximo, porque son los legisladores del PRM quienes podrán frenar la posibilidad de esta reforma constitucional, pero ya hay grupos que dicen que se están regando los dineros para Pero yo les lograr digo, eso. ojalá impusieran el cambio constitucional, porque eso va a agudizar la situación del Pero país. ya en su partido, don Fafa, incluso se advirtió que quienes firmen a propósito de la reforma constitucional van a ser expulsados. Entonces hay una preocupación yo no interna tengo duda legítima. de que en el PLD, en el PRM, no pueden tolerar una deslealtad de ese tipo, porque este es el único partido de oposición a lo que tú puedes mirar. Nos están regalando el poder al Partido Revolucionario Moderno, pero tienen que ganárselo a base de propiciar la confianza en el pueblo, de unificar la diversidad de cosas y de probar con una conducta transparente que son merecedores de confianza. Si el PRM se desmorona y aparece un grupo de bandoleros que dicen representarlos a ellos, vendiéndose, eso lo va a arrastrar. Pero eso no va a impedir que este país se levante si no hay ninguna actitud de un partido. Porque la gente no va a resistir lo que está pasando. Bueno, dicen que las fuerzas conservadoras están pautando la sociedad dominicana y que eso, Danilo cuenta con esa contención que vendría, ¿no? Dejen eso así, vamos a esperar, no se puede. Mira, él probó, enviando la comisión que encabezó Corripio, que quería arrastrar al compromiso a la representación empresarial dominicana, porque eso era lo que se vio ahí, para legitimar que en esa construcción de Punta Catalina no hay nada que preocuparse. Pero ahí estaba el presidente del CONE también. Y ahí todas las estaban instituciones otras. del orden se las Por puso eso, ahí. bueno, Ahora, estaba, él no solo tenía, era Corripio. pero él tenía instituciones legales a lo que podía recurrir para hacer eso y recurrió. Pero además Corripio no era el presidente de esa comisión. Sí, pero era Agripino Núñez. pero esa era la visión. Agripino es un adorno. Ahí la novedad era Corripio. Ahora, lo mismo que fueron a hacer eso, saben que se prestaron a dar una legitimación a algo en lo que ellos no creen. Este país tiene conciencia de eso. Y en ese orden yo te digo, no hay manera de esconder los problemas por lo que hay que responder en este país. Bueno, hay una tendencia en la sociedad en este momento, en la oposición y en los grupos políticos, a nuclear frentes y a buscar una
hay un movimiento que plantea una coalición democrática. Los partidos, muchos de los partidos pequeños están promoviendo una coalición para las elecciones municipales y para las congresuales bajo el nombre de Juntos Podemos. El partido Alianza País y Opción Democrática, dos partidos de la centroizquierda, digamos, han anunciado casi ya una alianza, una coalición. Es decir, hay una serie de movimientos nuevos en el panorama político electoral dominicano. Pero lo que está en el aire, Juan Bolívar, es la búsqueda de entendimiento, pensando en el reparto para asegurar su participación electoral. Este país necesita una actitud distinta de los partidos y es ganarse la confianza de que estamos en posesión de una visión y de una determinación. Por eso yo te digo, aquí no hay seguridad, todo el mundo sabe que no hay seguridad, ni los agentes deben garantizarla como la policía y la guardia la tienen. Aquí no hay una justicia confiable, sino cada día más desacreditada. La gente sabe que en educación y en salud hay que hacer un esfuerzo, y en el modelo económico, porque una sociedad no puede tener una característica de organización económica y social como esta, donde cada día lo que aumenta es el déficit nuestro, que no producimos. Esas 5 cosas, yo he dicho, yo quisiera ver a la oposición discutiendo, ponerse de acuerdo sobre esas cosas, porque la lealtad con el compromiso de que por esto que vamos a luchar. Bueno, pero tú eres cosa dirigente distinta del Partido Revolucionario Moderno, tú eres del comité, Sí, de la dirección. dirección ejecutiva. Yo ¿qué se soy llama? un promotor de eso dentro de nosotros y de que el PRM tiene que ir donde los otros grupos decirle, vamos a elaborar en conjunto estas posiciones. Y basada en esa unidad del compromiso es que tú puedes creer en el acuerdo. Porque ahora lo que predomina es ponernos de acuerdo para ir a ese evento y tú asegurar que en esa política tú vas a legalizar una parte. Para mí, tanto en la izquierda como en nuestro partido y como en todas partes, lo que está predominando son los cargos. Y ahora hay que predominar en la visión. Yo digo que hay 2 experiencias. El 4% fue una propuesta de un grupo de gente de esta sociedad que, entendiendo el cambio del mundo, sabe que tenemos un retraso en educación y hace una propuesta y todos los partidos la aceptaron. El que gana tiene que ponerla en práctica. Una cosa es luchar porque eso tenga un buen uso, pero se aprobó gracias a eso. Y lo de la Marcha Verde, 2 temas, la corrupción y la impunidad, movilizaron el país. Lo que te dice, hay una sociedad que tiene nivel de comprensión. Y esas 2 cosas son un ejemplo. ¿Por qué no seguimos eso? De concentrarnos en elaborar propuestas que impliquen unidad real. Pero eso debe ser, don Fafa, desde una unidad real política. Usted sabe mejor que yo que en el proceso electoral pasado fue imposible que los partidos políticos de oposición se pusieran de acuerdo para ir con un bloque, con una posición, con un candidato común, porque como dice usted, cada quien quería ser la cabeza. Sí, pero no tenían nada en común que no fuera el reparto. Yo estoy diciendo hoy el compromiso. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la falta de seguridad? ¿Cómo creamos una justicia confiable? Porque lo que usted va a ver ahí es una caricatura de la Pero justicia. alguien tiene que representar, encabezar, ser la cara de ese proyecto, de ese propósito. Yo estoy promoviendo que tenemos que hacer eso. He hablado con Juan Bolívar, he hablado con toda la gente que tiene interés democrático aquí, que ha servido, de que hay que propiciar que se imponga aquí esa búsqueda del entendimiento en lo que hay que hacer. ¿Por qué con eso que hay garantía de que la unidad no sea un simple reparto? Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo a don Rafael Fafa Taveras que haya venido a conversar con nosotros esta mañana, aceptar a nuestra invitación. Hacía mucho tiempo que no teníamos el privilegio de conversar aquí en 1+1 con Rafael Fafa Taveras, pero ha estado muchas veces en estos 32 años de este programa. Muchísimas gracias, Fafa, y te deseamos larga vida, suerte. Y bueno, que sigas iluminando el análisis político desde la perspectiva dentro de los Tú partidos sabes que políticos, yo tengo un... dentro de la política. Yo tengo un criterio, no aceptar la vejez, en el sentido de que mi desafío es la actualidad y lo que viene. Por eso, en vez de estar contando historias, estoy diciendo lo que tenemos que hacer ahora. Porque hay mucha gente que cree que puede actuar hoy con lo que aprendió ayer. Y se queda en el pasado. Bueno, muchas gracias, Fafa.